Antioquia la más educada. Buenas noches, yo soy Víctor Andrés Álvarez, periodista del Tiempo, y esta es una nueva emisión de Especiales Antioquia la más educada. Hoy un programa bien especial. Antioquia está de celebración, son 200 años de vida, y para ello la administración departamental está preparando una gran celebración con una nutrida agenda, pero también con una encuesta, un informe que ha realizado un trabajo arduo, realizado por la misma administración, por la Universidad EAFIT, el INVAMER, Etnológica y el Grupo Sura. Para ello tenemos dos invitados bien especiales que nos explicarán los pormenores de esta gran encuesta para conocer cómo somos los antioqueños. Si quiere conocer todos estos pormenores, detalles, rasgos de cómo somos los que nacimos en Antioquia, pues no se mueva del canal de Teleantioquia y ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros y pues entramos en materia. Buenas noches, Rubén, Andrés, muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias, Víctor. Buenas noches, Víctor, a usted y a los televidentes que ven esto a través de nuestro canal. Claro que sí, entonces, como lo decíamos a nuestros televidentes, una celebración con bombos y platillos. ¿Qué es lo que tiene preparado la gobernación, Rubén, para celebrar estos 200 años de vida? Pues la verdad hemos estado haciendo ya muchas cosas. Por este mismo canal hemos planteado varias veces la programación, pero fundamentalmente, diríamos, se agrupa en tres grandes tipos de eventos los que hemos estado haciendo. En primer lugar, foros y eventos de reflexión, de debate sobre distintos temas, sobre temas de carácter histórico, sobre la población rural y su importancia, sobre el empresarismo, sobre las organizaciones sociales. Un segundo tipo de eventos que son acercamientos estéticos al tema de la historia. Un álbum fotográfico de Antioquia, una recopilación de videos, una recopilación de historias y de una manera muy particular un grupo de canciones emblemáticas de la historia del departamento interpretada por músicos contemporáneos. Y una serie de actividades conjuntas con la Alcaldía de Medellín en el marco de la Alianza Medellín-Antioquia que tienen que ver con celebraciones de la Feria de las Flores conjuntas, la Gran Feria de Antioquia y el concierto Voces 200 años. Todas estas cosas han sido programadas por nosotros para que esto sea un momento realmente especial para todos. La Gran Feria de Antioquia, la tuvimos hasta el fin de semana anterior con una nutrida participación, un éxito total. ¿Cómo estuvo precisamente este gran evento? La Gran Feria fue una cosa extraordinaria. Les cuento que más de 70.000 personas ingresaron a la feria en estos días en que estuvo abierta. La programación cultural fue una recopilación quizás como nunca antes se había hecho de expresiones culturales y artísticas de todos los municipios del departamento, de todos los barrios de esta ciudad. La programación académica fue muy interesante, precisamente Andrés y el grupo de AFID estuvo acompañándonos en uno de los eventos académicos que fue la presentación de los resultados del estudio del que vamos a hablar más adelante y por supuesto pues estuvieron allí los municipios, hubo un juego muy interesante en donde miles de jóvenes participaron identificando qué había en cada municipio que parecía interesante a través de ese jueguito que estuvimos viendo allí. Fue realmente una experiencia pedagógica, cultural, muy valiosa. Bueno, y el estudio que mencionábamos ahora hace también parte de esta gran celebración, un estudio creo que sin precedentes en Antioquia, bien importante, un trabajo muy exhaustivo. ¿Cuándo nació esa idea y por qué nació esa idea de realizar este gran estudio? La verdad es que esta es una idea que tenía el propio gobernador Fajardo, quizás desde el momento mismo de la campaña. Cuando supimos que íbamos a ser los protagonistas como gobierno departamental de la celebración de los 200 años, dijimos que era una oportunidad de oro para tratar de responder esa pregunta de quiénes somos hoy, especialmente para tratar de romper los estereotipos, para saber si es cierto que somos tan materialistas, para saber si es cierto que somos tan diversos o que todavía seguimos fieles al mito que da origen a esta región. Todas esas preguntas queríamos responderlas y para eso este estudio resultó siendo una herramienta muy valiosa. Andrés, muchas sorpresas nos trajo el estudio, ¿cierto? Pero
uno encuentra que hay algunas, digamos, algunas características que vienen desde años atrás o desde siempre, ¿no? La pujanza, por ejemplo. Pues básicamente el estudio, pensamos nosotros, logra algo muy importante y es explorar de forma profunda el estar juntos en Antioquia, es decir, lo que se puede denominar la cultura antioqueña. Entre ellas está uno de esos rasgos que la población reconoce como propio, como la pujanza, pero de forma mucho más moderada en términos pues, de romper estereotipos, ¿no? Tradicionalmente se ha encasillado al antioqueño dentro de unos estereotipos, unos prejuicios que han venido cambiando con los años. Y en este sentido la encuesta nos ofrece nuevos hallazgos que precisamente matizan realmente el carácter antioqueño, los valores, sus actitudes, sobre todo en materia interpersonal y frente a las instituciones y a las otras personas con las que habitan en todo el departamento. Nuevos hallazgos, el tema ilegalidad, algo que el señor gobernador Fajardo ha tenido como un esquema o al menos como un prototipo para ir cambiando. El estudio trae también algunas revelaciones al respecto. Sí, Víctor, la gobernación le aportó, o más bien le apostó y le aportó Sura en compañía pues con la gobernación, con EAFIT y los demás socios de esta investigación etnológica e Inbamer, apostarle al primer estudio multimétodos en Colombia con alcance regional, y en ese sentido los hallazgos que vamos a ir discutiendo tienen una fuerza, llamémoslo empírica, de evidencia, de experiencia cotidiana de las poblaciones, pues que le da mucha contundencia. En ese sentido hay muchos hallazgos, transversalmente cortamos, digamos, esa cantidad de datos que van a estar disponibles a todo el público, porque ante todo esto es una línea de base del departamento, un bien público, para que los investigadores, los ciudadanos, las organizaciones sociales puedan usarlos, pero particularmente, digamos, se centra en romper algunos estereotipos en materia, por ejemplo, de preferencia por el atajo, por la ilegalidad, y empezamos a encontrar que los antioqueños son más generosos en términos de sus relaciones personales, presentan altos niveles de confianza, mayores a la media nacional, muy por encima de los niveles latinoamericanos, muy cercanos a, digamos, a lo que se encuentra en otros estudios mundiales. Se encuentra también un elemento clave, es la tolerancia y el respeto como un valor a enseñar a los niños y a las niñas, que se refleja también en un conjunto de juegos experimentales que hicimos en 30 ocasiones dentro de todo el departamento. Y por último también pues llegamos a un punto interesante, es comprender un poco mejor cuáles son los patrones de relación que importan y por qué de pronto esta es una sociedad mucho más volcada a lo privado y tiene que hacer una gran tarea en construir lo público. Y ahora, complementando un poco eso que se acaba de plantear, está este dato interesante, pues el valor que identifica a las personas de esta región es la pujanza, esa voluntad para vencer los retos, para hacer empresa y cosas de este orden, pero al mismo tiempo se reconoce como el principal defecto o los principales defectos que somos mentirosos, que engañamos a los demás, que somos tumbadores. Entonces hay una mezcla de esas dos cosas, de lo bueno y de lo malo que somos, que lo reconocemos como región. Es interesante reconocer ahí una conclusión a la que llega AFIT, que quizá nuestro gran reto a futuro sea precisamente aprovechar esa pujanza y ese espíritu, pero para jugar dentro de la legalidad y para hacerlo de manera que el otro no sienta que está relacionándose con un tumbador, sino con alguien que le gusta trabajar y le gusta hacer las cosas al derecho. Un dato, los antioqueños somos más mentirosos que violentos hoy. Pero si quieren conocer más de esta premisa que nos trae este informe, pues quédense con nosotros y ya regresamos. El estudio Cómo somos los antioqueños y antioqueñas hoy es el más grande estudio hecho en la historia reciente de Antioquia. Lo que nos gusta y nos disgusta, cómo nos relacionamos, en qué creemos, lo que comemos, lo que pensamos, lo que soñamos. Un estudio que identifica cambios y amplía las perspectivas. Realizado por la Gobernación de Antioquia, con expertos de AFIT, Inbamer y Etnológica y el apoyo del Grupo Sura. El estudio Cómo somos los antioqueños y antioqueñas hoy se construyó a partir de las percepciones de los habitantes de los municipios frente a los diversos temas, sumándole las observaciones y análisis realizados. Continuamos en especiales Antioquia la más educada y parece una broma, Andrés, pero sí somos así de mentirosos. Hay que matizar un poquito. Realmente, como es un estudio de percepción, lo que se buscó
es rastrear cuáles eran los estereotipos que se manejaban a nivel regional y precisamente tratar de ponérselos a la gente en términos de que pudieran realmente seleccionar lo que ellos pensaban pues, de los demás. En ese sentido, más que hablar de mentirosos o violentos, estos son algunos de esos rasgos que tradicionalmente han caracterizado o han sido parte del estereotipo. Sin embargo, el resultado que vemos es precisamente que poco a poco, aunque hay una presencia de la desconfianza, que tal vez es uno de los datos más importantes, hay una gran desconfianza frente al desconocido y una gran confianza por la familia. Evidentemente lo que nos señala es un rasgo precisamente de incertidumbre frente a la presencia de otros, que además es coincidente con el dato nacional que está por la misma cifra en ese caso. En el departamento hay una confianza, digamos, muy centrada en la familia y frente al próximo tal vez solo el 11% de los encuestados confía. Entonces, digamos que estos son algunos de las baterías de preguntas que nos ayudaron a entender que el fenómeno es de desconfianza frente al desconocido y de confianza frente a la familia y al más próximo. Ahora, Víctor, fíjese usted un tema en donde hay una ruptura clara con cierto estereotipo de los antioqueños como muy materialistas, como muy apegado a cosas de carácter material. Ante la pregunta de si hay una disyuntiva entre desarrollo económico y medio ambiente, hoy en día el 70% de la gente se queda con el medio ambiente. Eso es un dato muy interesante que da cuenta y que sobre todo es un dato muy relevante para quienes estamos en el gobierno, para la gente que hace mercadeo, para la gente que hace proyectos de todo tipo, porque significa que en esta región y especialmente entre la juventud, los temas medioambientales vienen ganando presencia en la conciencia, en la cultura. Ese tema es, por ejemplo, hoy un asunto mucho más relevante de lo que lo era en el pasado. También me llama la atención del estudio, Andrés y Rubén, el tema de la política, ese desinterés tan marcado en la política. Incluso hay una cifra en la que, o un dato que revela que los antioqueños de hoy somos, o no somos ni de izquierda ni de derecha, ¿no? ¿Qué arroja esta parte del estudio? El dato, Víctor, es coincidente con la tendencia nacional. Hay una clara, digamos, desilusión frente al aparato formal del Estado, frente a los partidos políticos, una gran desconfianza en el nivel municipal sobre las elecciones y la forma en que, digamos, hay relación entre ciudadanos. Sin embargo, en la región hay unos datos interesantes y es como la gobernación logra un puntaje mucho más alto, por ejemplo, que el gobierno nacional y las alcaldías municipales. Es decir, hay un problema que se debe trabajar y es precisamente una rehabilitación de la política que parece se está dando más en el nivel informal de los movimientos sociales que se vinculan a políticas públicas en torno precisamente a las acciones colectivas de las poblaciones. Entonces, es un dato, digamos, preocupante en términos de que la democracia representativa está en crisis en el nivel local, pero que precisamente coincide con otras dinámicas de otros departamentos y del nivel nacional, pero que llama precisamente la atención de la necesidad de reconstruir y rehabilitar lo público en la región. Uno pensaría que la manera de hacer política en las regiones es muy diferente a la mirada que se tiene del tema en Medellín, ¿no? ¿Cuál fue la rigurosidad de este estudio, Rubén, para llegar a tener certeza y para, digamos, conocer estos datos tan importantes que arroja el estudio? Sí, a ver, este es un estudio que por la naturaleza de lo que preguntamos, de lo que queremos saber, no es una investigación rigurosa en sentido de que va a arrojar una estadística precisa que es inamovible. Es rigurosa en el sentido de que se acerca a la realidad desde 4 puntos de vista, porque no es solo una encuesta, la encuesta es solo una de las 4 herramientas. Hubo también una mirada a textos, revistas, análisis de textos. Además hubo una metodología de estudios que ya se ha referido aquí y otra metodología que es mucho más informal, de sentarse en un parque a conversar con la gente, meterse a la sala de la casa a una conversación con un joven o con una ama de casa, y con esas 4 miradas construimos mejor una visión que creemos nosotros es bastante ajustada a la realidad, pero no es un estudio del que uno pueda decir con absoluta certeza ese porcentaje que se arroja es claramente inamovible, no. Y de lo que se trata aquí es de saber grandes tendencias, grandes preocupaciones, las percepciones que para nosotros son muy importantes. No es tanto si somos corruptos o no, sino cómo percibe la población que tenemos problemas de corrupción. Ahí es donde está el rigor y el interés. Sí, Víctor, hay algo muy importante, son dos
elementos muy puntuales a los que ya se ha referido, es que este estudio recoge, digamos, lo más avanzado de las ciencias sociales, que comprende precisamente que la vida colectiva se marca por el contexto, por la coyuntura, pero al mismo tiempo por esas percepciones de lo que ocurre en el entorno. Entonces, en este estudio lo que tomó fueron 4 puntos de vista muy marcados, porque, pues, de nuevo, contar una historia, tomar una foto implica también asumir diferentes perspectivas para dar una mirada más completa. Hicimos uso de técnicas cuantitativas, cualitativas, entre ellas experimentales, de encuesta, etnografía, y pues de interpretaciones, llamémoslo en el sentido estricto, literarias, narrativas, fotográficas, hermenéuticas, que nos permiten tomarle una foto grande. En ese sentido es importante ver que hay una rigurosidad muy importante en el diseño metodológico, un diseño metodológico, digamos, que tuvo en ese sentido esa rigurosidad, pero que de nuevo, como una foto, captura un momento que de todas formas está marcado por la dinámica, por la volatilidad de la vida cotidiana en el departamento. Y una cosa que fue para nosotros muy importante, en la que AFID fue fundamental, es que queríamos herramientas que nos permitieran compararnos. Entonces, por ejemplo, los experimentos es una metodología que se ha hecho, se ha aplicado de la misma manera en muchos países del mundo. Entonces, lo que arroja aquí nos permite compararnos con lo que está pasando en otros lugares. Y esa mirada definitivamente siempre muy valiosa, muy importante. Los antioqueños de hoy somos, digamos, más pluriculturales, al menos regionalistas, ¿no? Pero quédense con nosotros, vamos a conocer además por qué esta Antioquia hoy es más diversa, y esto lo tendremos después de comerciales. Entre las metodologías que se usaron están recorridos etnográficos por los municipios, donde se realizaron ejercicios de observación permanente y de interacción con sus habitantes, conversaciones con personajes de amplia experiencia, interés o conocimiento de las dinámicas de su región, encuentros etnográficos cortos con personas del común, involucradas en las dinámicas de las regiones. Es indiscutible el protagonismo de Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá para hacer referencias y salvedades sobre lo que en estos espacios se vive y se percibe. Sin embargo, en la mayor parte del análisis se le otorgó un lugar relevante a la información obtenida de las otras regiones. Bogotanos, bayunos, pastusos, todos ellos, personas de diferentes regiones del país, conviven aquí en esta Antioquia y son parte de esta Antioquia de hoy. Y eso también arrojó el estudio, Rubén, una Antioquia muy diversa. Creemos que la diversidad es la característica más importante quizás que tiene esta región en la actualidad. Fíjense ustedes, piensen en los demás departamentos de este país y prácticamente ninguno tiene la riqueza y la diversidad geográfica, cultural que tiene este departamento. Antioquia tiene, por ejemplo, ya una porción caribe muy importante. Tenemos una porción de tierra caliente, muy caliente, de montaña, de páramos, tenemos valles, tenemos una diversidad realmente enorme. Para nosotros ahí hay una gran riqueza y estos estudios lo han demostrado, lo han corroborado. Es importante también decir que pese a esa gran diversidad también encontramos en el estudio un gran valor por la tolerancia, un respeto por la diferencia que sobre todo se expresa en que son los valores que se le deberían enseñar a los niños, y por otro lado algo muy importante también es precisamente la inclusión y el respeto por poblaciones, digamos, que son minoritarias dentro de la población. Entonces es clave entender también que esa diversidad en Antioquia está marcada por un valor muy importante que es la tolerancia, la inclusión, el respeto, y que esos movimientos se están dando de forma muy interesante al interior de todo el departamento y sus 9 subregiones. Este es un departamento con municipios en donde la población se ha movido mucho recientemente. No se mueve tanto de otro departamento hacia acá, sino de un municipio, de una región hacia otra. La porción de gente que viene de otros departamentos es menor en esta generación, pero hay una gran movilidad de la población, especialmente buscando oportunidades de empleo, ingresos, oportunidades de distinto tipo. Si bien la violencia juega un papel importante en las razones de moverse, como pensábamos inicialmente que era más alta, realmente no, aparece mucho menor respecto a las búsquedas de posibilidades económicas y de empleo, que son las que mueven a la gente del lugar donde está. Solidarios, tolerantes, como usted lo dice, pero
no queremos tener de vecinos a los drogadictos, a los desplazados, homosexuales. ¿Qué cosa? Sí, hay un elemento además que esta es una pregunta que es medida en otras encuestas nacionales y mundiales, y en ese sentido aparece siempre la población de adictos a las drogas como la menos preferida para tener de vecinos, en segundo lugar los alcohólicos, y un tema muy sensible es precisamente, digamos, un poco la prevención con tener un vecino desmovilizado, pero vemos, digamos, que este precisamente es un reto. Hay otras poblaciones que también son señaladas en términos de menor confianza, como pues, posibilidades de ser vecinos, pero digamos que esta es una medición que es transversal a otros estudios. Sin embargo, aquí sí hay un reto para el posconflicto en Colombia, y es precisamente la entrada de los desmovilizados y las víctimas al posconflicto, a la reintegración comunitaria, y claramente ese es un reto en todo el país. Es un recorrido por los 125 municipios, se deben encontrar con muchas diferencias. ¿Cuáles son, digamos, esos rasgos tan marcados en las regiones de este departamento? Digamos que las diferencias se dan en torno particularmente a ciertos valores, específicamente, digamos, los valores económicos empiezan a plantear digamos, una marcada distancia entre unos municipios u otros, unas subregiones, pero tal vez diríamos que pese a esas diferencias lo que hay unas similitudes en términos de urbanización de valores en todo el departamento. Eso es una tendencia importante que también llama la atención en términos de pensar el problema del agro y el problema de lo rural. Las poblaciones rurales están, digamos, también en ese tránsito cultural y enfrentan, digamos, llamémoslo por ahora, paradoja en términos de desarrollo y también presencia de la tradición y la necesidad de mantener un poco también las costumbres, sobre todo en materia laboral y de reproducción de la vida en el mundo rural. Rubén, ¿qué tan importante es conocernos para lo que viene, para lo que viene en esta Antioquia? Claramente es el punto de partida, saber quiénes somos hoy, entender que somos diferentes de lo que éramos hace unos años, entender que tenemos nuevos retos. Y la verdad yo aquí quiero aprovechar para invitar a las personas que nos ven, a los grupos de estudiantes, a los grupos de investigación, a utilizar la herramienta de esa cantidad de información que ha producido estos estudios para que a partir de allí se generen reflexiones, se generen trabajos en el colegio, se hagan cosas con esa información. Es una manera de conocernos, de mirarnos al espejo. Habrá dentro de las próximas semanas una página web dedicada a la presentación sistemática de toda la información, que es enorme, y a los profes, por ejemplo, de español, de historia, de sociales, de ética. Les hago una invitación muy especial para que utilicen esa como una herramienta, como un material para su trabajo escolar. Yo diría que esta fue una experiencia exitosa de trabajo mancomunado entre el sector público, privado y la academia, de la mano también, digamos, del contacto directo con las poblaciones en todo el departamento para realmente lograr producir y construir una cultura de la toma de decisiones informada en el país. De nuevo, es muy importante que ojalá en el resto del país se repliquen ejercicios como este, dado que se pierden muchísimos presupuestos, hay un exceso de políticas públicas y normas que realmente no son pertinentes ni tienen que ver con la realidad de las personas. Creo que este estudio permite precisamente aproximarse a las expectativas locales y lograr encauzar un poco más la relación y la armonía entre instituciones, leyes, programas y las expectativas de las personas y las organizaciones. Bueno, muchas gracias Rubén, Andrés. Esta fue una emisión más de Especiales Antioquia, la más educada. No me voy antes sin agradecerles, por supuesto, y invitar a la gente que conozca este informe, bien importante, este estudio, para saber cómo somos. Y por supuesto, estamos de fiesta, hay varias publicaciones. Yo quisiera presentarles esta del periódico El Tiempo, un bonito homenaje a Antioquia. Por supuesto, hay otros medios que las tienen. Bueno, feliz noche. Antioquia la más educada.